No me invitaron, ni siquiera una llamada de cortesía. Mi propia familia planeó un crucero de lujo, 10 días por el Caribe, champaña helada, atuendos a juego, todo el sueño curado para Instagram, y me dejaron fuera de la lista a propósito. Dijeron que era porque no vibro con el grupo, que siempre traigo estrés. Pero lo que realmente querían decir era que los hacía sentir incómodos porque trabajaba demasiado duro. Porque no me reía de las bromas insípidas de mi hermano Enrique. Porque no fingía olvidar lo que mi hermana me dijo después del funeral de la abuela. Estás enojado porque nadie te elige. Esa frase todavía me quema. Resonaba en mi cabeza el día que, de todos modos, me presenté en el puerto. Boleto en mano, uniforme planchado, corazón latiendo con fuerza. No para colarme a bordo, sino porque esta vez, yo era el dueño del barco. No sabían que me habían nombrado capitán interino de la misma línea de cruceros que habían reservado. No sabían que yo estaría en ese barco, esa mañana, en ese puente. Así que, cuando el primer oficial se giró, me vio en uniforme y saludó, bienvenido a bordo, capitán. Sonreí y me reí, no por rencor, sino porque a veces la marea cambia cuando nadie está mirando. Y a veces, el chico que intentaron dejar atrás termina dirigiendo todo el maldito barco. Hola, mi nombre es Adrián Vargas y esta es la historia de cómo mi familia intentó borrarme de su crucero perfecto, solo para darse cuenta de que habían zarpado directamente hacia mis aguas. Me desperté antes del amanecer, como siempre. Viejos hábitos de la marina que nunca mueren. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencioso, tal vez, pero me gustaba así. Encimeras limpias, café preparándose, el constante romper de las olas fuera de mi ventana en Miami. Algunas mañanas se sentía como paz. Otras, como el exilio. Revisé mi teléfono mientras esperaba que el café estuviera listo. No había llamadas perdidas, ni mensajes, solo una brillante notificación de Instagram. La historia de Sofía. Mi hermana menor, la niña mimada de relaciones públicas de la familia. Había publicado una foto de una copa de champaña contra una barandilla de cubierta de lujo con la leyenda, La Cumbre Vargas 2025 cargando. Solo los auténticos a bordo. La frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi estómago se contrajo antes de que la cafeína hiciera efecto. Hoy era el día de embarque para el crucero anual de la familia Vargas. El Emperador Azul, el lujoso barco que mi padre amaba más que a cualquiera de nosotros. No había estado a bordo desde el año pasado, cuando literalmente lo salvé. Unas tormentas habían llegado desde Los Cayos, y la única razón por la que el barco regresó a puerto fue porque yo había tomado el timón, redirigido el rumbo y coordinado al equipo de respuesta. Pensé que tal vez este año lo recordarían. Tal vez este año recibiría la invitación. Pero no hubo nada. Ni una invitación formal, ni un correo electrónico, ni siquiera un chat grupal pasivo-agresivo. Me dije a mí mismo que no me importaba, pero mi mano se quedó quieta sobre la taza de café y me quedé mirando el vapor más tiempo del que admitiría. Cuando finalmente abrí mi computadora portátil, un correo electrónico perdido me llamó la atención, reenviado por accidente, tal vez. El remitente, el asistente de Sofía. Asunto, ajustes de asignación de camarotes. Mi nombre no aparecía en la lista. En su lugar, decía, Camarote 12, reasignado al entrenador de pilates de la señora Vargas. No es necesario mencionar a Adrián. Dejé escapar un suspiro que se sintió más pesado de lo que pensaba. No fue solo por ser excluido. Fue por ser borrado, silenciosa y limpiamente, como si nunca hubiera importado. Pero no arrojé la computadora. No envié un mensaje de texto. Ni siquiera dejé de seguir a Sofía. Me serví más café. Más fuerte esta vez. Luego caminé hacia el armario del fondo, abrí la caja fuerte y saqué una carpeta gruesa. Dentro, los registros de propiedad del Emperador Azul. Mi contrato vigente con la Reserva Naval. La certificación válida como capitán en funciones con autorización de mando marítimo. Todo firmado, todo actual, todo legal. Se les había olvidado algo. Tal vez pensaban que el barco era suyo porque organizaban las fiestas y vestían de lino blanco.
Pero olvidaron que no se puede lanzar una embarcación de ese tamaño sin alguien autorizado para firmar la salida. Alguien como yo. Esa noche, antes de apagar las luces, abrí mi cuaderno de cuero, el que siempre he llevado desde mi segundo despliegue, y escribí una sola línea: me borraron de la lista. Olvidaron quién firma la partida. Y con eso, supe que algo había cambiado. El silencio con el que me habían envuelto durante años se había convertido en mi armadura. Y ahora, estaba harto de dejar que me escribieran fuera de mi propia historia. A la mañana siguiente, me salté mi rutina habitual. Ni yoga, ni trote matutino por el malecón. Me senté en la encimera de la cocina con mi computadora portátil abierta, rodeado por una pila de carpetas y archivadores. Cada uno más grueso que el anterior. Protocolo naval, derecho marítimo, cláusulas de asociación corporativa. Repasé cada línea como un hombre buscando minas terrestres en su propio patio trasero. El Emperador Azul no era solo un barco de fiesta. Era una embarcación híbrida, construida tanto para el lujo como para simulaciones de respuesta a emergencias. Y en lo profundo de su acuerdo operativo estaba la cláusula que recordaba haber firmado. Cualquier viaje que utilice tecnología de simulación de grado militar a bordo debe ser autorizado por un capitán técnico registrado con certificación activa. Ese capitán era yo. Revisé la cláusula 3 veces, imprimí los últimos registros de mantenimiento y saqué el acuerdo de licencia anual con la Reserva Naval. Luego, solo para estar seguro, llamé a la única persona que siempre me había dicho la verdad. El comandante Ricardo Morales. Adrián, su voz todavía tenía ese tono ronco, mitad campo de batalla, mitad oficina. Necesito saber si pueden zarpar sin mí. Si evitan los sistemas de simulación. No pueden, interrumpió. No si están usando el Emperador Azul en cualquier capacidad vinculada a los protocolos tecnológicos. Sigues figurando como la principal autoridad técnica en el archivo. Entonces, si lo sacan, estarán violando tanto el protocolo de entrenamiento federal como el código marítimo. Y no será tu responsabilidad, pero será notado. Me quedé mirando el altavoz del teléfono, luego cerré lentamente el archivo frente a mí. Lo sabían. Mi familia, mi propia sangre, sabía que no podían zarpar legalmente sin mí. Y, sin embargo, habían hecho todo lo posible por mantenerme fuera de cada reunión, cada hilo de mensajes, cada evento de prensa previo al lanzamiento. Estaban tratando de eludir las regulaciones presentando el crucero de este año como una celebración privada, un evento social completamente desvinculado del entrenamiento militar. Pero las fotos de relaciones públicas decían lo contrario. Sofía con un mono blanco dirigiendo un seminario de liderazgo en el mar para influencers. La cubierta de entrenamiento del barco vestida como un escenario flotante de charlas TED. Seguían usando el prestigio del Emperador Azul, seguían construyendo su marca sobre la tecnología que yo ayudé a instalar y fingiendo que yo no existía. Caminé hacia el armario de mi habitación y abrí el baúl de cedro en la parte de atrás. Mi uniforme de gala de la Marina había sido retirado hacía mucho tiempo, pero a su lado, cuidadosamente doblada, estaba la chaqueta azul oscuro con ribetes plateados, mi uniforme de capitán del Emperador Azul. No me lo había puesto desde mi último viaje oficial hacía 2 años. La tela aún conservaba un leve olor a sal y almidón. La planché lentamente, presionando cada costura, cada franja en la manga. Guardé mi certificado de mando en la carpeta junto con los contratos originales y una copia laminada del registro del barco. Luego, lo empaqué todo en una bolsa de cuero negro. Sin publicaciones, sin advertencias, sin mensajes de texto a Sofía o a mi hermano Enrique, que probablemente estaría a bordo fingiendo que nunca supo cómo funcionaba realmente este barco. Simplemente pedí un transporte al puerto de Miami. Sin dramatismos, sin anuncios, solo una intención quirúrgica y silenciosa. El conductor no dijo mucho en el camino, y yo no ofrecí nada. Mientras nos acercábamos a la entrada restringida del muelle, el sol de la mañana golpeaba a el Emperador Azul como un reflector. Elegante, imponente, arrogante. Ya estaba atracado y lleno de personal con uniformes de lino e invitados arrastrando maletas de colores pastel. La pancarta colgada en el muelle decía: La Cumbre Vargas 2025,
el viaje de los visionarios. ¡Qué broma! Salté al muelle, pasé directamente por el mostrador de seguridad y coloqué mi carpeta de credenciales suavemente sobre la mesa. El joven oficial detrás de ella levantó la vista, confundido. Señor, ¿puedo ayudarlo? Lo interrumpí con una sonrisa. Ni fría, ni amable, simplemente anclada. Olvidaron que no estaba invitado, dije, deslizando el archivo. Pero siempre estuve autorizado. El muelle estaba vestido como una pasarela empapada en champaña. Cuerdas de luces envolvían postes de latón, pancartas de colores pastel ondeaban al viento, y alguien tuvo la audacia de contratar un cuarteto de cuerdas que tocaba un Bach demasiado alegre. Como si fuera la coronación de un rey. En el centro de todo estaba Sofía, con el pelo perfecto, maquillaje impecable, flanqueada por Enrique y mi padre Eduardo como pulcros directores de campaña en un evento de recaudación de fondos de un club de yates. Una cámara de transmisión en vivo flotaba cerca de su rostro mientras levantaba una flauta de cristal a la multitud. Un brindis por la tradición, el legado y la lealtad, dijo, con su voz dulce y sedosa. Solo navegamos con aquellos que lo entienden. La multitud chocó sus copas. Algunos invitados aplaudieron. El ambiente era ligero, festivo, exclusivo. Mi ausencia ni siquiera fue reconocida. Era como si nunca hubiera sido parte de esta familia. No esperé a que terminara el brindis. Di un paso hacia el muelle inferior a la vista de todos, con mi uniforme azul oscuro, gorra en su lugar, las barras plateadas de capitán brillando como un desafío. Nadie se dio cuenta al principio. La atención estaba en Sofía, en la música, en el espectáculo. Pero entonces el primer oficial, un hombre mayor llamado Carlton que había servido conmigo durante nuestras primeras pruebas, se giró. Su voz resonó clara sobre los altavoces, cortando los violines como una daga a través del encaje. Capitán Vargas a bordo, dijo, lo suficientemente alto como para que el micrófono de la transmisión en vivo lo captara. Bienvenido a bordo, señor. El muelle quedó en silencio. La mano de Sofía se congeló a mitad del brindis. Enrique dejó caer su copa. Se hizo añicos en la cubierta. Eduardo, siempre el estratega, desvió la mirada, fingiendo estudiar las nubes. La tripulación se movió incómoda. Uno de los ingenieros jóvenes, Javier, creo, me ofreció un tímido asentimiento en mi dirección. Carlton se hizo a un lado respetuosamente mientras yo pasaba. No reconocía a la audiencia. No estaba allí para recibir aplausos o explicaciones. Sin una palabra, pasé junto a la mesa de recepción, los arreglos florales y las torres de champaña, y subí directamente por la pasarela hasta la cubierta de mando técnico. Los guardias de seguridad no me cuestionaron. Mi placa de identificación seguía siendo válida, mi rostro demasiado familiar. Al entrar en el centro de mando, abrí mi cuaderno, ya abierto en la lista de verificación de mantenimiento. Marqué cada requisito con la precisión de alguien que lo había hecho 100 veces. Registros de combustible, sistemas de simulación, pruebas de anulación de emergencia, enlaces satelitales. Cuando llegué a la página final, firmé con mi nombre en tinta negra. Una calma satisfactoria se apoderó de mí mientras le entregaba el portapapeles al ingeniero jefe. Ahora es seguro para navegar, dije simplemente. Sin que yo lo supiera, uno de los miembros del personal del evento había filmado el momento desde la cubierta trasera. En la grabación temblorosa, se me podía ver inspeccionando los sistemas, firmando y luego pronunciando la frase con un mando silencioso. El video llegó a las redes sociales en 1 hora. Al anochecer, había sido recortado, subtitulado y remezclado en todas las plataformas imaginables. Una versión se reproducía en cámara lenta con música orquestal. Otra hacía zoom en mi firma. Pero los comentarios fueron lo que más importó. Espera, él es el capitán real. Así que el marginado es la razón por la que este barco flota. No es la vibra que esperaban, No respondí. No necesitaba hacerlo. Dejaría que descubrieran la verdad en pedazos. Había terminado de explicar quién era. A partir de este momento, dejaría que mi presencia hablara por mí. Y a juzgar por el eco en la sonrisa congelada de Sofía,
El silencio era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. La cena se sirvió bajo luces de cadena y faroles de latón grabados en la cubierta VIP, donde las servilletas de lino estaban dobladas en forma de cisnes de origami y el vino tenía etiquetas más largas que la lista de invitados. Mi nombre no estaba en el plano de asientos. No fue una sorpresa. Pero uno de los ingenieros jóvenes, Javier, me hizo una seña con una sonrisa torpe y señaló una modesta mesa plegable cerca de los paneles de control. El personal come aquí, dijo. Perteneces a nosotros. Le agradecí en voz baja y tomé asiento, ignorando la mirada afilada que atravesaba la multitud como un láser de calor. Sofía se sentó en la mesa principal con un vestido gris perla, con los ojos fijos en mí como si pudiera desterrarme con la voluntad. No se acercó al principio. Observó, midió, calculó. Luego, mientras se servía el segundo plato, una lubina carísima con espuma de trufa, Sofía se deslizó por la cubierta, sus tacones resonando como el inicio de una cuenta atrás. Se inclinó cerca y habló a través de una sonrisa congelada. ¿De verdad crees que tienes derecho a arruinar las vacaciones de nuestra familia? No me levanté. No me inmuté. Simplemente levanté mi vaso, tomé un sorbo de agua con calma y respondí, no estoy aquí de vacaciones. Estoy de servicio en una embarcación que estoy autorizado a operar. Su rostro se contrajo ligeramente, como una fisura capilar en un cristal. Antes de que pudiera responder, el barco dio una sacudida sutil pero reveladora, y luego los altavoces del puente crujieron con una alerta automatizada, desviación de navegación, 10 millas náuticas. La multitud en la cena se congeló. Enrique, siempre el tonto, se puso de pie y gritó hacia la cubierta superior, esto es exactamente por lo que hay que tener cuidado con quien se pone al mando. Su voz resonó como un chiste podrido del que nadie se atrevió a reír. No lo miré. Me levanté y me moví rápidamente hacia el panel de control, mis dedos moviéndose instintivamente. La interfaz no era familiar. Alguien había reemplazado el sistema de navegación de grado naval por un modelo comercial. Barato, brillante, pero plagado de errores de firmware. Obra de Enrique, sin duda, tratando de ahorrar costos. Recalibré la entrada, evité el nodo de seguimiento defectuoso y reinicié la sincronización del satélite. 7 minutos. Eso fue lo que tardé en arreglar su desastre. No lo anuncié. Simplemente volví a mi asiento, me senté y cogí mi tenedor. Pero la noticia viajó más rápido que las olas. Javier publicó una actualización silenciosa en el canal interno de la tripulación, el capitán Vargas acaba de salvar nuestro rumbo. En una hora, esa publicación fue capturada, compartida y recogida por un blogger marítimo con más de 500.000 de seguidores. Un titular decía, el hombre que no invitaron acaba de salvar el barco que presumen. Los comentarios llegaron en masa. El capitán Vargas es la razón por la que ese barco aún flota. ¡Qué jugada de poder! ¿Marginado? Más bien el único competente a bordo. Más tarde esa noche, mientras salían las bandejas de postres y la tensión se asentaba como la niebla, mi padre apareció en la cubierta superior, con las manos cruzadas a la espalda. Eduardo Vargas rara vez se movía sin un propósito. Me encontró cerca de la consola de control y se detuvo un instante de más. Deberías estar sentado en la mesa principal, dijo en voz baja. Con la familia. ¿Dónde perteneces? Levanté la vista hacia él, luego hacia la tripulación que había compartido sus sándwiches, me había sostenido las puertas, se había mantenido en silencio mientras yo trabajaba. Me volví hacia él y le dije con ecuanimidad, estoy exactamente donde pertenezco. Parpadeó. Sin ira, sin discusión, solo comprensión. Y en ese momento, algo se resquebrajó. No en mí, sino en los roles que tanto se habían esforzado por asignar. El hijo que no encajaba. El hermano demasiado callado. El oficial que nunca reclamaron. Ya no estaba interpretando su papel. Estaba escribiendo el mío, en mi barco, con mi uniforme, con mi nombre, no el de ellos. La mañana después del susto de la navegación, el barco se movía como un pensamiento silencioso a través del mar. Suave, deliberado, tácito.
El desayuno en el Emperador Azul fue inusualmente silencioso. Sofía estaba sentada sola, bebiendo té, mirando a la nada. Eduardo se escondía detrás de los pliegues de un periódico financiero, los bordes temblando ligeramente. Enrique no se veía por ninguna parte. Ni voces alzadas, ni acusaciones, solo una quietud extraña, casi sagrada, como la calma después de una tormenta que no esperaba sobrevivir. Elegí una mesa en la esquina de la cubierta auxiliar, lejos del buffet con manteles de lino y las cortesías huecas. Mi bandeja de entrada zumbaba. Un mensaje destacaba: Cuartel General de la Reserva Naval. Asunto: solicitud de extensión de contrato. Lo abrí y leí las palabras 2 veces, lentamente. Su desempeño y liderazgo han sido observados. Nos gustaría discutir la extensión de su contrato. Mi pecho no se hinchó. Se asentó. No se trataba de validación. Se trataba de claridad. La propuesta adjunta detallaba una idea que había acariciado en silencio durante años: convertir el Emperador Azul en una plataforma móvil de entrenamiento marítimo para jóvenes desatendidos. Específicamente de pueblos costeros donde las oportunidades no solían atracar. Era audaz, ambicioso y, por primera vez en décadas, se sentía mío. No prestado, no heredado, no tolerado. Mío. Esa paz no duró mucho. Estaba en la sala de tecnología inferior revisando los registros de mareas cuando la puerta se abrió de golpe. Enrique irrumpió, con la cara roja, los ojos encendidos como un hombre traicionado por la propia gravedad. Golpeó ambas palmas sobre el escritorio de metal. No tienes derecho a convertir el legado de nuestra familia en un campo de entrenamiento para extraños, ladró. No me inmuté. Metí la mano tranquilamente en el cajón y saqué los documentos firmados, los acuerdos legales vinculantes con la Reserva Naval. Se los entregué. Eres bienvenido a impugnarlo, pero tengo plena autoridad legal sobre las operaciones técnicas del Emperador Azul, y estas firmas lo hacen oficial. Examinó los papeles con manos temblorosas, buscando una grieta que no existía. ¿Planeaste esto, Ciseo? No respondí. No estaba preguntando. Esa noche, cuando regresé a mi camarote, demasiado cansado para desatarme las botas, noté algo que no había estado allí antes. Un pequeño sobregastado por el tiempo, metido debajo de la esquina de la carpeta de planos. El papel estaba amarillento, los bordes curvados. En una delicada letra cursiva de mi madre: solo para tus ojos. Se me cortó la respiración. Esa caligrafía no había cambiado en décadas, aunque no podía recordar la última vez que la había usado para mí. Mis dedos vacilaron. Luego rompí el sello. La carta dentro estaba escrita a mano. Líneas temblorosas, algo de tinta manchada como si se hubiera detenido a menudo. No era larga, pero aterrizó como un torpedo. Tu padre no quería que firmara la solicitud para la Marina. Pensó que sería un error, por el bien de Enrique. Temía lo que le haría a él si alguna vez ascendías más alto. Cuando regresaste con honores, le pidió a Sofía que se asegurara de que nunca más perturbaras la imagen familiar. Mis manos temblaron. No porque no lo supiera ya, sino porque saberlo y verlo en tinta, escrito por la única mujer que siempre había reclamado neutralidad, lo hacía ineludible. No se trataba solo de rechazo. Se trataba de un diseño. No me habían apartado por accidente. Me habían exiliado porque mi independencia interrumpía un linaje cuidadosamente coreografiado, una jerarquía preservada por el silencio y la obediencia. Y yo me negué a ambas cosas. No dormí esa noche. Al amanecer, fui a buscarla. Margarita estaba en el salón de té, sola con su taza de porcelana y una cuchara de plata que removía mucho después de que su té se hubiera enfriado. No pareció sorprendida cuando me senté. «Lo recibiste», dijo en voz baja, con los ojos todavía en su taza. Asentí, dejando el sobre suavemente sobre la mesa entre nosotros. «¿Por qué ahora?», pregunté. Sus hombros se hundieron de una manera que no había visto desde que era niño, como si algo se hubiera roto en ella, o tal vez agrietado lo suficiente como para dejar escapar la verdad. «Porque pensé que el silencio nos protegía», dijo.
Pensé que mantener la paz era más importante que confrontar el poder. La estudié, no como a una madre, sino como a una mujer que hizo un pacto y vivió lo suficiente como para arrepentirse. Tu silencio, dije, es la razón por la que ya no quiero un asiento en tu mesa. No discutió. Solo parpadeó y desvió la mirada, el sonido del motor del barco llenando el vacío que dejó atrás. A media tarde, el aire cambió de nuevo, más agudo esta vez, el tipo de tensión que se mueve a través de una multitud antes de una tormenta. Enrique se había enterado de mi propuesta para convertir el Emperador Azul en un buque de entrenamiento naval y, como de costumbre, respondió no con preguntas, sino con una declaración. En la reunión informativa del mediodía de la familia, una tradición a la que nunca me habían invitado hasta ahora, se puso de pie, con la voz ya elevada. «Está secuestrando el legado de la familia», gritó, agitando una copia impresa del contrato que ni siquiera había presentado todavía. «Está convirtiendo nuestro barco en un campamento militar para extraños. Te demandaré. No puedes anular un legado con venganzas personales». Permanecí sentado. No anulé nada, dije con calma. Ejecuté la autoridad otorgada por los estatutos del barco. Lo sabrías si alguna vez te hubieras molestado en leerlos. Siguieron murmullos. Sofía desvió la mirada. Eduardo se ajustó la corbata. Nadie lo defendió. Nadie lo detuvo tampoco. Pero por una vez, no necesitaba que nadie lo hiciera. El sobre era delgado pero pesado, como si hubiera estado conteniendo más que papel. Esa mañana, mientras abría mi correo electrónico para revisar los planos, saltó una alerta inesperada: por la presente, usted es convocado. Mis ojos recorrieron el resto. Enrique había presentado una demanda, acusándome oficialmente de abuso técnico e interrupción ilegal de la herencia. No me reí. No maldije. Solo me quedé mirando la pantalla mientras el absurdo se asentaba. Mi hermano, que no había leído un plano en su vida, ahora intentaba pintarme como el ladrón. Esa noche, llamaron a la puerta de mi camarote. Abrí y vi a Sofía. No llevaba maquillaje, su cabello estaba recogido, su rostro desnudo de una manera que casi parecía honesta. No pidió entrar, solo me entregó un pequeño USB negro. No iba a tomar partido, dijo. Pero ya no puedo dejar que entierre la verdad. Lo tomé. Se dio la vuelta sin esperar una respuesta. Cuando lo conecté a mi computadora portátil, no parpadeé. No fue una sorpresa, solo una confirmación. Dentro había archivos, registros bancarios, facturas de reparación, registros de mantenimiento minuciosamente alterados por Enrique para desviar fondos de las operaciones del barco a sus empresas privadas. Un yate atracado en Croacia, una consultora que solo existía en el papel, horas extras de tripulación fabricadas. No solo había descuidado el legado familiar, lo estaba desangrando. La audiencia se celebró esa tarde en el salón de la cubierta inferior. No era un tribunal, pero la tensión era más aguda que en cualquier juicio en el que hubiera estado. Estaban presentes asesores legales, representantes de la Junta del Fideicomiso de Propiedad de la familia y algunos inversores de toda la vida. Enrique llegó engreído, hasta que empecé a presentar. Expuse mis documentos uno por uno, cada uno como un remache en acero, los estatutos originales del barco, la autorización federal de entrenamiento, cartas de recomendación de la Reserva Naval. Y luego, sus ojos siguieron mi mano mientras deslizaba el archivo marcado con el nombre de Enrique sobre la mesa, detallado, con referencias cruzadas, certificado. Siguió el silencio. Para un hombre al que le gustaba hablar por encima de todos, Enrique de repente se encontró ahogándose con su propio aliento. «Arruinaste mi reputación», murmuró. «Me avergonzaste frente a todo nuestro legado». Me incliné hacia adelante, con la voz baja pero firme. «Hiciste eso tú solo. Yo solo te puse un espejo». Margarita miraba sus manos. Eduardo abrió la boca, pero ella le puso una mano en la muñeca sin levantar la vista. Él la volvió a cerrar. Me puse de pie. Mi voz no tembló. «No estoy aquí para reclamar un asiento. Estoy aquí para terminar el capítulo que intentaron escribir sin mí». Margarita se levantó lentamente. Su voz se quebró.
Solía creer que los hijos debían permanecer callados. Pero ahora veo. Mi silencio dio lugar a hombres que creían que tú eras menos. Lo siento. Se volvió hacia Eduardo, firme ahora. Basta, Eduardo. Es hora de que escuches. Y entonces, una onda. No, un cambio. Un tío se aclaró la garganta. Si Adrián es el que mantiene el barco en funcionamiento, ¿por qué lo hemos estado tratando como si no perteneciera aquí? Siguieron murmullos. Algunos asentimientos. Una lenta toma de conciencia. Un año después, Miami se sentía como un universo diferente. Salí de mi soleado apartamento vistiendo un polo azul marino bordado con el logo Academia de Supervivencia Horizonte Azul. Ya no servía a tiempo completo en el Emperador Azul. Había sido reasignado como un centro de entrenamiento para la Reserva Naval, pero yo seguía siendo su arquitecto curricular principal, aunque no su capitán. En la mesa de mi cocina había un periódico cuidadosamente doblado. El titular sobre mi foto decía, Capitán Vargas, construyendo puentes más allá de la sangre. No leí el artículo. Ya sabía lo que decía. Ese año, ampliamos la academia a un programa de entrenamiento a gran escala para jóvenes en riesgo. Algo que solo me había atrevido a soñar. Y ese sueño tuvo un impacto. 2 unidades de aprendices ya habían utilizado sus habilidades de supervivencia para rescatar a nadadores durante tormentas locales. Después de un evento, alguien en la audiencia preguntó, ¿todavía hablas con tu familia? Sonreí. Familia es una palabra complicada, respondí. Pero si significa darse espacio mutuamente para ser honestos, entonces sí, estoy construyendo una de nuevo, en mis propios términos. Semanas después, llegó un paquete, sin marcar excepto por mi nombre en letra cursiva. Dentro había una pintura, óleo sobre lienzo. El emperador azul bañado por los primeros rayos del amanecer, con la silueta de un hombre de pie en la proa. Una nota estaba pegada en la parte de atrás, gracias por darme el coraje para vivir honestamente. M. La colgué en mi oficina, justo al lado del mapa de mi primera misión. Sofía no se unió a la academia, pero enviaba donaciones trimestrales de su nueva línea de moda, destinadas a becas para estudiantes. No nos enviábamos mensajes todos los días, pero cada pocos meses me escribía, ¿necesitas ayuda para diseñar el próximo video promocional? A veces decía que no. Otras veces, que sí. Ya no hablábamos de la cumbre. No lo necesitábamos. Un martes por la mañana, me encontraba en la cubierta de nuestro nuevo buque de entrenamiento, más pequeño que el Emperador Azul, pintado de blanco, elegante, silenciosamente digno. Su nombre era Estela de Libertad. Me subí las gafas de sol, me enfrenté a la fila de aprendices y dije, cuando el viento arrecia, no esperen a que alguien más lo salve. Aprendan a mantenerse firmes, y luego enseñen a alguien más a dirigir. Y mientras la cámara se abría, capturando el mar detrás de mí y la luz del sol por delante, me di cuenta de algo. No solo había sobrevivido a la tormenta. Había aprendido a trazar un nuevo rumbo, en aguas que yo elegí, con un nombre que me gané y una verdad que nadie podía borrar. A veces no son las batallas que ganamos las que nos definen, sino la fuerza silenciosa que se necesita para abandonar la guerra por completo. La curación no siempre proviene de las disculpas. A menudo comienza en el momento en que elegimos dejar de demostrar y empezar a ser. No necesitas permiso para redefinir tu valor. Solo necesitas la verdad y el coraje para vivirla.